y significó que, por lo tanto, este no fue un tema que apareció como caído del cielo 1 o 2 años después que estábamos en el gobierno, sino que formó parte del debate que la sociedad, a través de los partidos políticos, se dio en el clima electoral. El día 11 de diciembre del año 2003 me tocó asumir como gobernador de Santa Fe y el 12 de diciembre enviamos el proyecto de internas abiertas y obligatorias a la legislatura santafesina. Y de común acuerdo entre todos los partidos políticos, la legislatura y el Ejecutivo Provincial, se decidió que la legislatura se iba a tomar 12 sesiones ordinarias para discutir el tema en comisiones, para discutir el tema en audiencias públicas, para discutir el tema con todas las organizaciones no gubernamentales que decidieran expresar su opinión. Y así fue, señor presidente. Es más, las 12 sesiones se prorrogaron a 15 porque se juzgó que todavía era necesario seguir discutiendo el tema. Y finalmente, señor presidente, el día 19 de agosto del año 2004, 8 meses después de haber sido remitido el proyecto a la legislatura provincial, se debatió y se aprobó en diputados. ¿Y sabe con qué resultado, señor presidente? Se aprobó mayoritariamente y los diputados de la oposición que no estuvieron a favor del proyecto se abstuvieron y no hubo un solo voto contrario. ¿Qué quiero decir con esto, señor presidente? Que lo que estábamos discutiendo era una política de Estado, nada más ni nada menos que el sistema electoral por el cual se iban a regir las elecciones en la provincia de Santa Fe, de ahí en más. Y un proyecto que es una política de Estado no se puede discutir en 20 días, no se puede discutir entre gallos y medianoche, como quien dice a los sopapos. Por eso yo quiero venir aquí a reivindicar lo que se hizo en la provincia de Santa Fe y que quizá por muchos de los señores diputados no es conocido y que se ha pretendido por ahí confundir como que si fuera lo que aquí se está haciendo. Lo que se hizo en la provincia de Santa Fe fue una política seria, de debate político, con todas las instituciones, dándole tiempo a los legisladores para que pudieran discutir en las comisiones, se recibió a los partidos políticos, se debatió en todos los ámbitos que hubo que debatir y finalmente se terminó aprobando. Esta es la metodología, señor presidente, que nosotros hubiéramos querido que se diera para el tratamiento de esta ley. Lamentablemente así no fue y producto de ello es que la ley se ha desnaturalizado comparándola con respecto a lo que fue la ley de Santa Fe a través de ausencias o a través de introducción de temas que a nosotros nos parece que de ninguna manera colaboran a su transparencia y a los cuales, señor presidente, se va a referir entonces en los minutos que nos restan el diputado Dalla Fontana, si usted como reglamentariamente debe ser, lo autoriza. Gracias, señor presidente. Diputado Dalla Fontana. Gracias, señor presidente. He firmado un despacho en minoría que es compartido con distintos diputados, además de lo de mi bloque. Voy a nombrar algunos que me acuerdo: Cremen, Petit, Zavallo, García y algunos otros compañeros que no quiero citarlos porque no estar absolutamente seguro de que es así. Sin embargo, previamente al tratado del despacho de minoría, tenemos que dilucidar una cuestión. ¿Cuál es el motivo por el cual estamos tratando este proyecto? El oficialismo nos dice que se trata de dar respuesta a la necesidad de reformar el sistema político para mejorar su funcionamiento. Otra posibilidad es pensar lo contrario, que la ley propuesta persigue el objetivo de favorecer al oficialismo y perjudicar a los partidos de la oposición. Si bien reconocemos que una reforma del sistema político es necesaria, como también reconocemos que en el despacho de la mayoría
Hay algunos contenidos con los cuales se puede coincidir en abstracto, fundamentalmente el hecho que incentivan la participación de los ciudadanos. Hay muchas otras razones de fondo y de forma que nos hacen pensar que, usando como excusa la necesidad de la reforma, el oficialismo tiene por fin central favorecer las posibilidades electorales del partido de gobierno. Vemos que a la concentración de facultades institucionales que producen los superpoderes, a la concentración de poder económico a través de la ley de comparticipación y su incumplimiento, que pone a las provincias en estado de virtual sometimiento respecto de la nación, a la pretensión de crear un monopolio estatal informativo en materia de medios de comunicación, ahora se pretende agregar una concentración de facultades en materia de contienda electoral. En este punto alguien podría decir del oficialismo, esto es imputarnos mala fe, y no es así. Sin embargo, estamos ante el hecho real que este proyecto se está tratando de apuro sobre la base de un despacho que se terminó de confeccionar ayer a la noche y que, para conseguir el número del tratamiento, se ha vuelto a hacer uso obsesivo del mecanismo de negociación individual a través de concesiones, cuyo único fin es conseguir el número. El diputado Bey se ha referido a la cuestión de forma respecto a las diferencias que hay entre la ley que rige en Santa Fe y este proyecto. Y yo brevemente voy a insistir en las cuestiones de fondo. La ley de Santa Fe claramente era una reforma al sistema electoral y se limitaba a la cuestión de las internas abiertas, simultáneas y obligatorias. Este proyecto, al contrario, y usando como caballito de batalla este instrumento que es nada más que un mecanismo, genera una acumulación de facultades en manos del Poder Ejecutivo de tal manera que concentra a lo que ya la ley electoral le da la facultad de distribuir recursos y la facultad de distribuir los espacios televisivos, a la vez que prohíbe que fuera del Estado se puedan hacer tales cosas, ni recaudar fondos, ni ocupar espacios televisivos, excepto los que conceda el Estado. Esta cuestión de la estatización de los recursos y los medios televisivos incluso podría ser discutido siempre y cuando se nos conceda una cosa que es central, que no se nos ha concedido y que nos obliga a votar en contra. El organismo de control, de administración y de asignación de los recursos no puede estar en manos del partido de gobierno. Por tanto, y este es el eje central de nuestro despacho, proponemos la creación de una comisión de administración, asignación y control de los recursos y espacios televisivos y en general todo lo que tiene que ver con la campaña, organismo que se compone con un representante del Poder Ejecutivo, un representante de la Justicia, 3 senadores, 1 por la primer minoría, 1 por la segunda y 1 por la tercera, y 4 diputados, 1 por la primera, por la segunda, por la tercera y por la cuarta. Es decir, es un organismo donde nadie puede tener mayoría, ni el gobierno, ni ninguno de los partidos de la oposición, y que garantizan acabadamente la participación de todos los actores electorales de peso. Esto no veo por qué no puede ser aceptado por el oficialismo. Un organismo de este tipo garantiza, por un lado, todo lo que se habla de bien en cuanto a impedir que grupos económicos poderosos intervengan en la política a través de la financiación de la campaña, pero a la vez garantiza que un grupo más poderoso que esos, que es el que maneja el gobierno, termine quedándose con todos los resortes de poder. Por último, señor presidente, porque, como decía
un ruso del cuento de Tolstoy, la soga debe ser larga y el discurso debe ser corto, en coincidencia con muchos bloques de la oposición, entendemos esencial introducir mecanismos modernos para las elecciones, de tal manera que lo más pronto posible podamos contar con el voto electrónico y mientras no podamos contar con ese instrumento en forma total, en todo lo demás se utilice una boleta única. Es infantil plantearnos que no puede haber boleta única en Argentina cuando todos sabemos, y lo podemos ver por la CNN cuando hay elecciones en América Latina, que países como México o como Bolivia utilizan ese sistema, países que tienen un mayor grado de analfabetismo y de zonas rurales que nosotros, y jamás ese aspecto le ha planteado problemas, todo lo contrario. En consecuencia, nos parece que un gran avance en cuanto a la transparencia sería aceptar la utilización del sistema de boleta única. En consecuencia, nos hemos visto forzados a emitir un dictamen de minoría porque nosotros pensábamos que este tema tenía que haberse tratado como se hizo en la provincia de Santa Fe, fijando una fecha cierta para el año que viene, para abril del año que viene, para que se trate con o sin despacho de comisión, garantizando así su tratamiento. No habiendo conseguido esto, y por las razones que hemos expresado, vamos a votar en contra del despacho de la mayoría. Gracias. Gracias, diputado. Bueno, ya se terminaron las intervenciones respecto de los dictámenes en minoría. Tiene la palabra ahora el diputado Viale. Gracias, señora presidenta. Bueno, para los socialistas el dictamen que se ha traído a este recinto no modificó los principales aspectos cuestionados por nuestro partido, que se expresó sobre este tema en la declaración aprobada por su Comité Ejecutivo Nacional el pasado 7 de noviembre, con la seriedad y responsabilidad con la que los socialistas de la Argentina debatimos las cuestiones públicas y resolvemos las posiciones que traemos a este ámbito fundamental de la democracia. En ese amplio y profundo debate, el órgano de conducción de nuestro partido analizó el proyecto de reforma política impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional y señaló numerosos cuestionamientos. Esos aspectos tienen que ver con el sesgo central del proyecto del Ejecutivo, que a contrapelo de las tendencias democráticas actuales a nivel internacional, concentran funciones en el propio Poder Ejecutivo en lugar de avanzar en la estructuración de una justicia electoral independiente del poder político. Y a pesar de las modificaciones que se le hicieron, sigue teniendo la plena vigencia lo expresado por el socialismo, al rechazar el proyecto de ley entendiendo que éste avanza en el camino de consolidar una mayor injerencia del Poder Ejecutivo en aspectos sensibles de la administración y gestión de los procesos electorales, que no garantiza una administración electoral independiente y es claramente inconveniente en términos de transparencia y equidad electoral, a la vez que contiene normas de carácter proscriptivo para nuevas fuerzas políticas que van en un sentido de obstaculizar la posibilidad de construcción de alternativas a la vieja política. No podemos dejar de señalar, señora Presidente, que carece de toda razonabilidad que a muy pocas semanas del cierre del periodo de sesiones ordinarias se apure la discusión y el debate en un tema donde la propia Constitución Nacional prohíbe resolver estos temas a través de DNU y establece a través de la mayoría agravada un piso de consenso mínimo de los bloques parlamentarios. Ese consenso no ha sido ni siquiera producto del diálogo, ronda de las cuales los partidos no obtuvieron siquiera una devolución acerca de cómo se tuvieron en cuenta sus opiniones al respecto de este tema que estamos debatiendo. Por el contrario, creemos que la reforma política debe ser fruto del diálogo y el consenso en el que participe el más amplio espectro partidario posible, acompañado de un proceso altamente participativo
que la dote de un alto nivel de legitimidad y sobre todo de sostenibilidad a través del tiempo. Hablamos de sostenibilidad en el tiempo porque cuando el partido del gobierno no le convenía la ley de internas abiertas, ese mismo oficialismo apuró su anulación con el voto en contra del bloque socialista. Y es necesario recordarlo hoy. Ahora, dada la aparición de una vertiente opositora justicialista que amenaza con crecer por fuera o quizás ante la pesadilla del perder el control del viejo PJ, al cual tanto cuestionaban y en el que recalaron con una notable pericia para el manejo de sus viejas prácticas, resulta conveniente reactivar aquel sistema en función de las necesidades actuales. Deberíamos preguntar, señora Presidente, ¿cuánto tiempo durará esta reforma política que hoy se presenta como la solución de los problemas de nuestra democracia? Quizás hasta el PJ nuevamente necesite retoques que faciliten algunas de las múltiples maniobras desde el poder han puesto en práctica para mantenerse allí, y no como se esperaría de un gobierno que se precia de autodenominarse, como tanto se reclama, progresista, para distribuir ese poder en la sociedad. También se ha dicho mucho, y acá se mencionó recién, que esta iniciativa de reforma política está inspirada en el modelo de Santa Fe. Sin embargo, en la provincia de Santa Fe las elecciones internas abiertas no son proscriptivas, como en el proyecto del oficialismo, por el cual aquellas fuerzas políticas que no alcancen un determinado piso no podrán participar en las elecciones generales. Se trata de un criterio de manifiesta arbitrariedad y carácter proscriptivo, incompatible con el espíritu democratizador y participativo que debería tener una verdadera reforma política. Yendo concretamente al tema de las listas sábanas, mucho se ha hablado de ella a través del tiempo y la verdad es que tal como lo explica el especialista Gerardo Scherlis, la llamada lista sábana, la lista vertical, no es responsable de todos los males del país. De hecho, el desconocimiento de los candidatos solo es un problema en un distrito grande, como es el de la provincia de Buenos Aires, que elige 35 diputados, la capital, por ejemplo, 13, Santa Fe 10, Córdoba 9. En la mayor parte de las provincias argentinas se eligen en cada elección 5 diputados o quizás en algunas de ellas menos. Más aún, el desconocimiento de los electos puede argumentarse seriamente solo en la provincia de Buenos Aires, donde el Partido Justicialista suele obtener una buena porción de los 35 diputados que se eligen. Pero en el resto de los distritos grandes del país, ningún partido elige en una misma elección más de 5 diputados. La verdadera lista sábana, de la que no se habla, es la lista horizontal. Es aquella por la cual se juntan elecciones de muchos cargos diferentes, incluyendo cargos nacionales, provinciales y municipales en una misma boleta. Así, el ciudadano puede encontrarse en una misma boleta con candidato a presidente y vice, senadores nacionales, diputados nacionales, gobernador, vicegobernador provincial, senador provincial, diputado provincial, intendente y concejales municipales, consejeros escolares e inclusive hasta convencionales constituyentes para reformar alguna constitución o carta orgánica municipal. Es verdad que se puede cortar boleta, pero eso requiere una información no siempre al alcance del elector. El voto se desnaturaliza cuando no se distingue en forma clara qué cargos están en juego en una elección. El objetivo de juntar todos los cargos es lograr el efecto arrastre de un candidato hacia todos los otros, y es habitual que el elector, al elegir un candidato para algún cargo, presidente o gobernador, termine dando su voto a candidatos para otros cargos. En esta situación que se desnaturaliza la elección del votante, le voy a pedir unos minutos, señora Presidenta, porque es imposible sintetizar todo lo que se fue planteando en tan poco tiempo. No está prevista el proyecto que se trae al debate, por el contrario, básicamente por dos razones: porque no se incorpora al sistema de boleta única, que puede contribuir a solucionar este asunto, y sobre todo porque no incluye la prohibición de la simultaneidad a las elecciones nacionales, como las provinciales y municipales, prohibición que desterraría la lista sábana horizontal.
En otro aspecto, el proyecto en debate contiene numerosas inequidades que resultan llamativas e injustificables. Una de ellas es la que incorpora el criterio de proporción de afiliaciones en relación al padrón como requisito para el reconocimiento y caducidad de partido. Por un lado, se trata de un criterio claramente proscriptivo y anacrónico, que no solo no responde a la realidad del sistema de partido argentino y desconoce la evolución histórica de los formatos partidarios en el mundo, sino que también generará incentivos para lo que ya son muy extendidas prácticas clientelares tan representativas de la vieja política. Por otro lado, establece una inadmisible discriminación que perjudica sensiblemente a las fuerzas políticas de las provincias con menor cantidad de electores. En efecto, se establece como requisito acreditar la adhesión de un número de electores no inferior al 4 por 1000 del total de los inscritos en el registro de electores del distrito correspondiente, hasta el máximo de 1 millón. Insistimos, no es solo proscriptivo, sino fuertemente desigual en sus alcances excluyentes. Así, las adhesiones necesarias en una provincia como la mía, Entre Ríos, serán necesarias 3.556 adhesiones sobre 800.000 electores. En cambio, en la provincia de Buenos Aires, con más de 10 millones de electores, bastarán 4.000 adhesiones. Dicho de otro modo, la existencia de las organizaciones partidarias se ajustará a requisitos manifiestamente inequitativos, siempre en perjuicio de las provincias con menor población, favoreciendo de esta manera ostensible a las opciones partidarias tradicionales y obstaculizando la aparición de fuerzas políticas alternativas. Incluso aspectos que aparecen como positivos en el proyecto, como los que enumeró el diputado Landó, que los hay, por supuesto, tales como la asignación de espacios publicitarios o distribución igualitaria de recursos, o las numerosas observaciones a aspectos menores pero importantes, como la fijación del valor del módulo, se ven ocluidos por la instrumentación en manos del Ejecutivo y sobre todo por lo que objetivamente no puede leerse, sino como un nuevo intento del oficialismo para manipular de manera antojadiza la legislación electoral en virtud de amañar situaciones para favorecer sus posibilidades electorales de cara a las próximas elecciones. Cada una de esas modificaciones introducidas, si bien atenúan algunos de los aspectos negativos, no alteran el sesgo central, como decíamos al principio, que es la concentración de mayor poder, en este caso en relación a lo electoral, en manos del Poder Ejecutivo. Para ir concluyendo, señora Presidenta, los socialistas planteamos que la reforma política es necesaria, pero claramente no esta. La primera condición de la reforma política, tal como lo entiende el Partido Socialista, es que los ciudadanos y ciudadanas puedan elegir y dejar de ser rehenes del sistema clientelar implantado en la Argentina desde hace mucho tiempo y consolidado en los años 90 mediante las políticas asistenciales de las cuales este gobierno ha decidido ser continuador y no cuestionador. Una reforma política que permita recuperar la credibilidad y legitimidad de la política a través de la incorporación de mecanismos de democracia participativa que ayude a reducir la brecha entre la política institucional y los reclamos sociales en el camino de la paz social y la no violencia, y que dé garantías al elector en el ejercicio del derecho al sufragio. No se lograrán con este debate exprés. Este Congreso debería tomarse el tiempo necesario para un debate profundo, que no tenga como eje prioritario las necesidades de un sector, sino los problemas reales del sistema político. En este sentido, el objetivo primordial de la reforma política debería ser el de mejorar la calidad de las reglas del juego del sistema político, haciéndolo más transparente, más confiable, más inclusivo y equitativo y, sobre todo, más participativo. Y concluyo diciendo, como en alguna ocasión planteara Guillermo Esteves Boero, es un error creer que el problema de la reforma política puede resolverse cambiando a las personas que detentan el poder y dejando intactas las estructuras de ese poder injusto. Por todo lo expuesto, el bloque del Partido Socialista vota negativamente. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Raimundi. Gracias, Presidenta.
le pido también alguna concesión a la equidad entre los bloques, sobre Todos todo, están pidiendo, sobre pero todo bueno, teniendo, no, sobre recordemos todo, el acuerdo que hicimos. ¿Cómo sí. no? ¿Cómo no? No, le Arranque. pido que tengan en cuenta que muy posiblemente esta sea mi última intervención en la Cámara. Como muchos. Bueno, Presidenta, un par de consideraciones iniciales. Primero, no voy a hacer una cruzada contra este proyecto. Voy a tratar de no plantear nada en términos de eslogan político, superficial,